edificación para tu amada iglesia, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este libro, Señor, en específico, que lo tuvimos la oportunidad de leer y entenderlo. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Malaquías se escribe en el año 100, después del regreso del exilio. ¿Se acuerda que el pueblo de Dios fue tomado cautivo, fue llevado cautivo por Babilonia hasta Babilonia? Y estuvo ahí, y luego del tercer o cuarto rey, no me acuerdo bien, ya lo deciden enviar de regreso a su pueblo. Tuvieron, ¿alguien se acuerda cuántos años de cautiverio? 70, tuvieron 70 años que se los agarraron y se los llevaron de cautivos. Después de 70 años ellos regresan. Cuando regresan se escribe el libro de Malaquías, de Nehemías y Ageo. Se escriben esos tres libros. Cuando regresan, cuando se escribe Malaquías ya habían pasado 100 años de que lo habían soltado a aquellos libres y habían regresado. 100 años. Ageo se escribe antes de Malaquías. Cuando llega Ageo, ustedes van a leerlo, hoy leyeron el capítulo 1, mañana el capítulo 2 y el miércoles lo vamos a estudiar, ya mañana les mando lo que sigue. Cuando llega Ageo, la gente, pues claro, llegan a sus casas, están en ruina y todo el mundo empieza a trabajar y a construir, y llega el profeta Ageo y le dice, oye, ¿qué están haciendo? ¿Y la casa de Dios? ¿Qué onda con la casa de Dios? Usted tiene sus prioridades mal aquí, porque si aquí adentro no está bien, aquí afuera no va a estar bien. Y eso es lo que le dice en el capítulo 1. El miércoles lo vamos a estudiar. Y luego de que eso sucede, viene Malaquías. 100 años después, ya habían construido el templo, ya había un templo, un lugar para sacrificar y todo esto. Y viene Malaquías con su mensaje. Ahora, el libro de Malaquías es un libro bien interesante, porque son 6 discursos, o mejor dicho, disputas. O, en otras palabras, una disputa es un enfrentamiento. Dios enfrenta a su pueblo y hay 6 cosas que le recalca en este libro a su pueblo. Bien interesante, y ahorita vamos a ver las 6. Los israelitas, ya para este entonces, 100 años después de haber estado en su tierra libres, ellos regresan del cautiverio y realmente están bien, ¿cómo es la palabra? Bien, ellos tenían grandes expectativas para este entonces, porque ellos dejaron, ok, el Señor nos sacó libre, nos trajo a nuestra nación y aquí estamos felices, pero no nos está yendo bien. ¿Qué pasó? Y la actitud de ellos, del pueblo de Dios en Malaquías, ¿qué pasó, Dios? Me hice cristiano, te sirvo, voy a la iglesia, sirvo a la gente, voy a pulguear, voy a evangelizar. Y Señor, ¿qué onda? Y yo no sé usted, pero yo me he encontrado así, de que uno dice, bueno, he estado sirviendo a Dios, he estado honrando a Dios, y mi vida no es diferente que la vida de aquel. Incluso aquel que no va a la iglesia, que no honra a Dios, que no quiere saber de Dios, le va mejor que a mí. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Y sabe usted que es uno de los argumentos que vamos a ver hoy? Pero esa es su actitud. Pasaron 100 años. Ellos tenían expectativa de que como Dios lo mandó de regreso, el Mesías iba a salir, iba a conquistar al mundo. Y ellos iban a vivir en paz y en armonía, en provisión. Y nada les iba a faltar, ni nadie le iba a hacer nada a ellos. Esa era la expectativa de ellos. Y porque tenían esa expectativa y porque la expectativa no se había cumplido, ellos vivían de una manera que no honraban a Dios. Y Dios los confronta. Y todas estas confrontaciones o disputas comienzan con una declaración o una acusación, como ahí dice. Eso lo van a tener claro, que a veces Dios comienza declarando algo y a veces comienza directo, los acusa por un estilo de vida que están llevando, que no están honrando a Dios. Y ellos se van a defender, así como usted y yo nos defenderíamos, ¿verdad? La primera disputa está en el capítulo 1, versículo 2 al 5. Que es, yo todavía los amo. Yo los amo, dice el Señor. En el versículo 2 dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Capítulo 1, versículo 2 al 5. Yo siempre los he amado, iglesia. Yo siempre los he amado. ¿Cómo respondieron ellos a esta declaración de Dios? Dios dice, pueblo, yo los amo. ¿Cómo ellos respondieron a esto? ¿De veras? Eso está en el versículo 3 y 4. ¿De veras? ¿Cómo que me ama, Señor?
¿Es que acaso no puedes ver cómo estamos, Señor? No, ¿acaso no miras mi situación, Señor? ¿Me dices que me amas, Señor? Y ellos respondieron, ¿de veras, Señor? ¿Realmente me amas? Mírame, Señor, no tengo dinero, no tengo trabajo, estoy enfermo, mi matrimonio está mal, estamos de pelea en pelea, mis hijos van por mal camino. ¿Y me dices que me amas? ¿Really? I mean, ¿really, God? ¿Realmente me amas? Porque si me amaras, las cosas no estuviesen así como están, ¿verdad? Es como casi un cierto sentido lo que ellos responden a Él, ¿verdad? Pero lo interesante es que fallamos en reconocer que no es Dios quien nos ha dejado de amar, sino que hemos sido nosotros mismos que nos hemos alejado de Él. Y alejarse de Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Estas personas se habían alejado de Dios porque sus expectativas, su idea de lo que pasaría cuando se hagan cristianos y sirvan a Dios, como no se les cumplieron, como ellos querían, como ellos planeaban, como ellos decidían, nada, Dios no me ama, porque si Dios me amara, yo no estuviera en esta circunstancia. ¡Wow! Y lo que Dios no había dejado de amarlos, simplemente Dios se había apartado. No que Dios se había apartado, ellos se habían apartado de Dios. Es interesante que sacan las Biblias de las escuelas, removemos a Dios y entran las almas a las escuelas. Eso es lo que pasa. Sacan a Dios del hogar, de la casa, del matrimonio y empiezan los pleitos, las luchas, los argumentos. Y luego decimos, Dios, si tú me amaras, mi matrimonio no estuviese así. Y dice el Señor, sí, si tú no te hubieses alejado de mí, yo no me hubiese alejado de ti. Wow. Y reclamamos que Dios no nos ama, como que si Dios decidió alejarse de nosotros y no somos responsables de si somos nosotros los que no hemos alejado de Dios. A veces el amor de Dios es difícil de entenderlo, porque como vieron la semana pasada, a veces Dios nos mete por luchas, pruebas, porque nos ama, nos pasa por el fuego que nos purifica de esas actitudes, de esos comportamientos, de esa falta de fe, y Dios nos mete por luchas y pruebas, y Dios permite que seamos pasados por el fuego, así como Daniel, como David, como tantos en la Biblia. Dios lo permite porque nos ama y prueba nuestra confianza y nuestra respuesta ante Él. Esta gente aquí decía, sí, claro, ¿cómo me amas, Señor? ¿No ves cómo estamos de mal? Y dices que me amas, Señor. Y yo creo que ese sería el argumento de muchas personas allá afuera. Si Dios me amara, yo no estuviese así realmente. A los que Dios responde, si tú no te hubieses alejado de mí, yo estuviese a tu lado. Y todas las cosas funcionaran o fueran para tu propio bien. Todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Como cuando Dios no nos cumple nuestros caprichos, decimos Dios no nos ama. Porque si me amara, no estuviese así. ¡Wow, iglesia! La segunda disputa o el segundo argumento está en el capítulo 1, 1:6 al 2:9, está entre todo eso. Y dice, ustedes me despreciaron y profanaron mi templo. Eso es una acusación que Dios le hace, Dios los confronta. Ustedes han despreciado y han profanado mi templo. En el versículo 6 lo dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, ¿cómo dice a los sacerdotes? Un hombre, un hijo, honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y soy su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. El segundo argumento, la segunda confrontación que Dios hace en el libro de Malaquías, está en el mismo capítulo 1 y se pasa al capítulo 2 diciendo, ustedes han profanado, ustedes han despreciado mi templo, mi presencia. ¿Cómo? Dice él, bueno, si un hijo honra a su padre, que es lo normal, el hijo honra al padre, y el siervo respeta a su señor, ahora dice el Señor, yo soy sus padres y yo soy su señor. ¿Dónde está mi honra? ¿Sabe qué es lo interesante? Que cómo responden ellos. ¿Cómo respondieron?
¿De qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio, Señor? ¿Cuándo? ¿Cómo hemos contaminado los sacrificios, Señor? ¿Cómo, Señor? ¿En qué manera no te hemos mostrado el respeto y el honor, Señor? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo hemos contaminado los sacrificios? Así respondieron ellos. ¿Cómo responde Dios a lo que ellos dicen? En el versículo 7 y 8, el capítulo 2 dice, los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Wow. Versículo 8, cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal eso? El Señor dice, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intente de darle ese tipo de regalos a su gobernador, al gobernador, y vean qué contento se va a poner, ¿verdad? Dice el Señor, wow. ¿Cómo hemos despreciado? Ellos dicen, yo he despreciado tu nombre, Señor. No, de ninguna manera, Señor. Yo he deshonrado tu templo de ninguna manera, Señor. Yo no haría eso. Dice el Señor, oh no. Me ofreces animales ciegos como sacrificio. Me ofreces animales lisiados y enfermos. Eso es lo que tú me ofreces a mí, Omar. Pero ve y ofrécele lo que tú le estás ofreciendo a tu compañera, la que tú trabajas, para ver si ellos te van a aguantar, para ver si ellos lo van a aceptar. Esto no está hablando, hermanos, de tener en poco las cosas de Dios. Oh, come on, church. Tener en poco las cosas de Dios. A Dios le damos lo que nos sobre, porque es Dios, ¿verdad? Y ahí le damos lo que nos sobre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si me sobra tiempo, bueno, si tengo tiempo asisto a la iglesia. Hay cosas más importantes, ¿verdad? Por supuesto, lavar los pantalones en la lavandería. Y si tengo tiempo, sirvo. Ahí sí me queda el tiempo, ¿verdad? Y si no es mucha la inconveniencia, ahí ayudo. Eso es presentar un animal lisiado, un animal que se quebró la pata, un animal enfermo. Y dice, Señor, mira, aquí está, te ofrezco esto, Señor. Mira, Señor, ahí está, todo para ti, Señor. Un insulto era para Dios. Pero ellos decían, yo cómo deshonrarte, Señor. Yo cómo, Señor, si yo voy a la iglesia y te doy mi tiempo. Sí, el que sobra. Las migajas. Cuando quieres y como puedes. No como yo lo pido, dice el Señor. Ahí cuando te dé la regalada gana es que vienes. Si no vienes y haces lo que tú quieras. Y dices que no me deshonras. ¿Really? Vives como te da la gana allá en la calle y vienes y me ofreces un poco de tu tiempo y dices, oh, mira, me he sacrificado para el Señor, cuando a la verdad era que realmente no había nada, porque si hubieses tenido un poquito de plata o otra cosa, no hubieses estado ahí tampoco. Y luego dices que ¿por qué no me bendices? Lo triste de estos argumentos, que ahorita vamos a seguir viéndolo, es que ellos dicen, ¿yo? Yo no, Señor. ¿Cuándo haría yo eso, Señor? Si yo soy el santurrón de primeras buenas, Señor. Bueno fuera que dijeran así, ¿verdad? Iglesia, Dios merece lo mejor de usted y de mí. Dios no merece el leftover. El déjame ver. El si tengo tiempo por allá, Señor. El déjame ver si algo mejor no se pone en el camino, porque hasta ahí llegó el servicio. Hasta ahí llegó mi entrega, Señor. Si algo mejor me sale, a veces no tiene que ser mucho mejor. Una invitadita, un taco seco, ya, con eso tenemos. Tenemos tiempo para todo, ¿verdad? Pero a Dios le damos, ¿qué? La sobra. Cuando le damos lo mejor al Señor, es cuando vamos a poder ver a Dios en nuestras vidas. No tomamos a Dios en serio, iglesia. No tomamos a Dios en serio, pero esperamos que Dios nos tome en serio. No lo tomamos en serio a Él.
orar, ayunar, buscar la palabra de Dios, arrepentirnos genuinamente, cambiar nuestros caminos. Y yo sé que es un proceso, pero la mayoría del cristiano no toma a Dios en serio. Pero expecta que Dios lo tome en serio, porque si usted lee el capítulo 2, sigue diciendo, ay Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me respondes, Señor? Mira lo que te he traído aquí. ¿Sabe qué le dice el Señor? Cierra la puerta ya, por favor. Ya no quiero más eso. Ya mejor quédense con sus ovejas ahí enfermas. Ya cierren la puerta. Así le responde. Porque el Señor está hasta aquí. El tercer argumento, la tercera disputa que Dios hace, está en el capítulo 2, versículos 10 al 16. Se han vuelto en contra de mí y de sus esposas. Se han vuelto en contra de mí y sus esposas. Ese llamamos por el tercer argumento, que dice el versículo 11, Judá ha sido infiel. Se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden cultos a ídolos. Wow. Dice el Señor, han hecho una cosa detestable. Se están casando, divorciando como dé la gana, al punto, hermano, que ya no había diferencia entre el pueblo de Dios, la iglesia, y la gente de afuera. Esto no puede ser. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tiene que haber una diferencia si realmente Dios está con nosotros. ¿Cómo respondieron ellos a esto? Lo que Dios dice que se han vuelto contra él y contra sus propias esposas. En el versículo 14 Dios le responde, le dice, claman. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Ellos clamaban, Señor, ¿por qué no me aceptas mi adoración? Si eres un ídolo más. No, eso no lo dijeron, ¿verdad? Pero así lo trataban, como un ídolo más. Señor, ¿por qué no me escuchas? Mira cómo estoy, Señor, ¿por qué no sentimos? ¿Por qué no estás en medio de nosotros? ¿Por qué no Señor, me diste el trabajo? Dice, Señor, ¿really? Si me tratas como un ídolo más. Mire lo que dice, sigue diciendo el mismo versículo 14. Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de ¿qué? De los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Un voto. ¿Y quién era testigo? Dios mismo era testigo. ¡Wow! Pero tú has sido infiel. Aunque ella sigue siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¡Wow! El Señor dice, ¿really? La tercera acusación que Dios tiene que ver con la familia y en específico el divorcio. Es aquí en estos versículos, el versículo 16, 2 versículos después, donde Dios declara, yo odio el divorcio. Lo odia. No es que no le gusta, no es que no le parece, dice que Él odia el divorcio. Y Él dice que Él es testigo de los votos que hacemos como hombres y mujeres en un altar. Wow. Porque Él mismo fue quien lo constituyó el matrimonio. Y Él dice, mire lo que han hecho. Hermano, la idea de que estos hombres, el pueblo de Dios, se estaban metiendo con otras mujeres, eso no habla de algo espiritual, no meramente físico, que está mal. Hay una aplicación espiritual, que eso no habla de idolatría. Estamos casados, nosotros somos la futura esposa de nuestro Señor, estamos ya en compromiso con Él, Él viene por nosotros, pero como novia de Él, que estamos esperando, que estamos comprometidos con un novio que pronto vendrá y nos llevará, no hemos prostituido. ¿Con qué? Tantas diferentes cosas, ¿verdad? El Facebook, TikTok, YouTube, televisión, qué sé yo. Y hemos dejado, a Dios lo hemos puesto ahí como parte de los ídolos que servimos. Estas personas, estos hombres en específico tenían el voto del compromiso del casamiento. Algo que Dios lo tomaba pero muy en serio.
Vivimos en días donde el divorcio es mirado como algo normal, pero no es así para Dios. No es algo normal. Dios no lo quiere. La familia es fundamental para la iglesia y para que la sociedad marche bien. Fundamental. Todos, usted y yo somos el templo de Dios. Como el templo de Dios, o lo consagramos, como hacían estos hombres, o abrían espacio para en el templo de Dios ofrecer otras cosas. Cosas como la mentira, el chisme, el robo, la idolatría. Y luego decimos, Señor, ¿por qué no aceptas mi alabanza? Wow. Cuarta disputa. Nos abandonasteis. ¿Dónde está el Dios de justicia? Ellos responden a Dios y dicen, Señor, si tú nos abandonaste, por eso es que hacemos lo que nos da la gana. Algo así, lo que está sanando. Dice, nos has abandonado. ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Dónde está el Dios de justicia? El versículo 17 lo dice. ¿Dónde está el Dios de justicia? Tú nos abandonaste, Dios. Tú nos dejaste aquí, Señor. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el Señor? ¿Cómo responde el Señor a esa acusación? Versículo 5, capítulo 3. En ese día, habla el Señor, yo los pondré a juicio al malvado. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros. ¿Contra quién más? El adultero y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a las viudas y huérfanos y privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace esta cosa no me temen, dice el Señor de los ejércitos. So yo dice, Señor, nos has abandonado, ya no hay justicia, Señor, aquí te olvidaste de nosotros. ¿Cómo dice el Señor? En ese día. En otras palabras, el Señor dice, vendrá el día. Tú quizás te sientes abandonado, dice el Señor, pero dice el Señor, yo no te he abandonado, sino que viene el día que vamos a pasar cuentas, que vamos a arreglar cuentas, que esa injusticia con tu sueldo, con tu empleado, el estafador, el mentiroso, el adultero, el hechicero, simplemente llegará el día donde el Señor pase su juicio. La tardanza de Dios, como muchos las tienen, parecen que Dios es indiferente al dolor y al sufrimiento y a la injusticia de muchos. Pero no ha sido así, sino es que por su amor no ha venido todavía. Es por su amor. La tardanza de muchos pareciera que Dios fuera indiferente e injusto, pero nada que ver con eso. Y quizás te dice, Pastor Omar, estoy en una situación donde está siendo injusto. Dios lo está viendo. Dios va a hacer justicia a su tiempo, porque Dios hace justicia. Si usted lee el capítulo 4, ahí comienza diciendo de cómo será ese el día. Dice, él lo coloca de una manera que dice, es como sacar los becerritos de su corral, van a dar brinco de alegría, van a pisotear ustedes al injusto, al malvado. Llegará el día, llegará el día. Ese día viene cuando el Señor trae su juicio. Número 5, argumento número 5, Dios llama al pueblo a volverse a Él. Esto está en el capítulo 3, versículos 6 al 12. Dios llama a su pueblo a volverse a Él. Y lo dice en el versículo 3, 7, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos, lo han desobedecido, ahora vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Wow, pareciera que la cosa se va a componer, ¿verdad? Dice el Señor, sí, ustedes me han despreciado, ustedes se han alejado de mí. Dios dice, llama a su pueblo a volverse y dice, vuélvanse a mí. Desde hace mucho tiempo ustedes están caminando lejos de mí, pero vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Cómo responden ellos, iglesia? Responden de una manera sorprendente. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volvernos cuando nunca nos fuimos? ¡Wow! Dice, ¿de qué nos vamos a volver? ¿De qué me voy a arrepentir? Si nunca he hecho nada malo.
¿De qué me voy a volver? Dice el Señor. Esto dice, ¿cómo podemos volvernos si nunca nos fuimos? Señor, aquí hemos estado todo este tiempo. ¿Para dónde nos vamos a ir, Señor? Dios le responde, versículo 8, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Oh, wow, el tema bien interesante, hermano. Porque es el tema, es los versículos más citados en las iglesias. Robará el hombre a Dios. El más citado. Hoy usted está aprendiendo el contexto, cómo Dios lo dice. Y es interesante que Dios habla de que ellos se alejaron de Dios. Pero la manifestación de la alejancia del corazón de Dios se manifiesta meramente en el dinero. Dice, si no hemos ido, aquí hemos estado. Dice, Señor, vuélvanse a mí. Aquí dice, ¿cómo que nos volvamos a ti si no hemos ido a ningún lado? Y el Señor dice, sí, ¿podría el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. El pueblo responde, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? ¿Cuándo? Si Dios es dueño de todo, ¿cómo yo puedo estafar a Dios? ¿Cómo yo puedo robar a Dios? Dios les responde, me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Eso está en el versículo 8. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo. Póngalo a prueba. Ahora le tengo que decir algo. Que Dios dice inténtelo y póngalo a prueba es porque Él lo cumple. Pero no lo va a cumplir cuando usted quiere. Ni en su tiempo. En el tiempo de Dios. Es que el Señor es tan sabio y tan poderoso. Que Él sabe que más de uno lo va a hacer. Ahí está, Señor, vamos a ver. Dice Señor, oh, sí, yo estoy viendo tu corazón necio. O el otro dice, voy a negociar con Dios, déjame hacerlo por tantos días. Ahí está, Señor. Ahora te toca a ti mover. Dice Señor, si eres polvo. Hermano, la bendición viene, pero no cuando nosotros queramos. O como nosotros la queramos. Pero ciertamente si Él lo dice, Él lo cumplirá. Yo doy testimonio en mi vida y en la vida de otros que lo he visto, como Dios abre las ventanas y los bendice. No al tiempo que uno esperaba, sino al tiempo que Dios lo dictaba. Amén. Estos hombres decían, Señor, ¿cómo nos hemos alejado? Si siempre hemos estado aquí. El Señor dice, sí, ustedes están aquí como personas, en su cuerpo, pero su corazón ya se fue. El corazón de ellos ya se había ido mucho. Estaban ahí dándole culto, alabando y brincando y trayendo los animales chuecos. Estaban ahí, pero su corazón ya estaba en otro lugar. ¿Y sabe dónde estaba? Con Mamón, un ídolo. Y el Señor dice, vuélvanse, arrepiéntanse y vuélvanse. No solo en cuerpo, sino espíritu y en verdad. Vuélvanse a mí. El último argumento que el Señor trae está en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Donde Dios le dice, sirvan. Ellos decían, servir a Dios no tiene caso. Los malvados tienen éxito y Dios no hace nada. Ese es el último argumento. Servir a Dios no tiene caso. Los malvados tienen éxito y Dios no hace nada. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 3? Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti, Señor? ¿Se da de cuenta como la ignorancia de estas personas o la ceguera de estas personas que dicen, el Señor le dice, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí? Y ellos como que responden, ¿nosotros, Señor? No yo, Señor. Yo nunca he dicho cosas terribles de ti. ¿Qué hemos dicho contra ti? ¿Cuándo, Señor? Ándale. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? Y Dios toma ese dicho, esa frase, como algo terrible.
Pero yo pensaba terrible era otra cosa, era algo así espantoso, muerte, sangre, yo no sé, algo violento. Pero el Señor dice, no, ustedes han hecho algo terrible, han dicho algo terrible. ¿De qué vale servir a Dios? ¿De qué vale? ¿Para qué le sirvo? ¿De qué vale? En otra, poniendo en poco el servicio a Dios. ¿Qué hemos ganado con obedecer los mandamientos y demostrar al Señor de los ejércitos que nos sentimos apenados por nuestros pecados? ¿De qué vale eso? El Señor dice, esto es algo terrible. Cuando usted y yo decimos, ¿de qué vale servir a Dios? El Señor dice, esto es algo terrible. Tener en poco, iglesia, el servicio a Dios, por muy pequeño que usted piense que es, y por muy pequeño que usted lo vea, tenerlo en poco es cosa seria para Dios. Es cosa terrible para Dios. Ellos dicen, ¿qué hemos ganado con obedecer los mandamientos? O demostrarle al Señor que nos sentimos apenados. ¿De qué vale eso? Dice, nada cambia. Dice, Señor, eso es terrible. Wow, y el Señor responde, como responde diciéndole, ¿sabes qué? Escríbame un libro. Así le responde, escríbame un libro. ¿Sabe para qué? Para mostrarle que los que sirven a Dios y son fieles a Dios, al final serán bendecidos. Dios dice, Ángel, ven acá, escríbeme lo que está pasando ahí en esa iglesita, ahí en Amén. A ver, escríbeme. Porque los que se mantienen fieles a Dios y tienen en alto el servicio a Dios, no como cosa poca, no como cuando me quede tiempo, no como que, Señor, yo ofrecerte lo malo, no, Señor. No, dice, escríbemelos. Y lo escribieron para hablar de la fidelidad de nuestro Dios, de la recompensa de nuestro Dios, del amor de nuestro Dios. Aquí Malaquías nos apunta a las Escrituras como la palabra que nos recuerda la fidelidad de Dios y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El capítulo 4, que es el último capítulo y que no hay ningún argumento en él, el Señor dice en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, el Señor de los ejércitos celestial dice, el día de juicio se acerca. No es juicio todavía. Ojo, iglesia, que Malaquías escribe, de Malaquías al libro de Mateo, que es una hoja para mí, son 400 años de silencio. No se escribió, no se profetizó. 400 años que el Señor dice, vuélvanse a mí. Dejen de entregar eso. Para cuando viene Jesús, que es el próximo libro que vamos a leer, ustedes van a decir, wow, no ha cambiado mucho. 400 años donde el Señor no dice nada. Ya dijo lo que tenía que decir. Y me parece interesante que no solo Malaquías concluye su libro, sino que concluye todo el Antiguo Testamento diciéndonos dos cosas. En el versículo 4 nos dice, recuerden. ¿Qué recuerden? Recuerden el Torah. Recuerden la palabra de Dios. Recuerden las historias que se han escrito, que son para ustedes, para que la mediten y para que sepan. Sepan que todas estas historias del Antiguo Testamento que se escribieron son para usted y para mí. Para que nosotros no hagamos esos errores. Ni que cuando no veamos la mano de Dios digamos, oh, Dios ya no está en este asunto, Dios no me ama. Sino que tengamos la fe, la certeza de que Dios está con nosotros. Sepamos que Dios es fiel y que Dios es bueno. Sepamos de lo que le estamos dando. Dios no nos dio estas palabras, hermano, para juzgarnos, sino para meditarlas y decir, Señor, te estoy dando lo mejor, Señor. O te estoy dando las obras, Señor. O voy por ir, Señor. Esto no lo ha dado para que nosotros, no para juzgarnos, sino para que nosotros meditemos en ella. Y vemos lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Y que no nos pase como estos caballeros, el pueblo de Dios, que decía, yo, Señor. No, Señor, si yo te amo, Señor. Yo, Señor, te doy lo peor, Señor. No, Señor, ¿cuándo yo he dicho cosas terribles delante de ti, Señor? Yo, Señor. Como que si ellos no eran, la cosa no era con ellos. Y sí, la cosa es contigo. Esto ha sido escrito en el Antiguo Testamento como testimonio de Dios y su fidelidad y como una advertencia de lo que Dios espera de usted y de mí. Se pone de pies, por favor. Gloria a Dios.
Ahora que usted lea el libro de Ageo, se dará de cuenta que el pueblo de Dios llega y tenía su prioridad chueca. Vamos a orar.